buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos como siempre a este espacio por la mañana. Hoy iniciamos una nueva jornada. Estamos a 25 de septiembre del año 2018. En Buenos primavera. días, primavera, y hoy un día importante. Buenos Buen día, días, compañero. compañera. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo su viaje? Vino rozagante, contenta, ¿cómo? El viaje siempre al otro continente del mundo, los viajes Del otro tan lado de la largos, bolita. sí, siempre tienden a ser un tanto agotadores, pero cuando tú te encuentras con personalidades en ese otro lado del mundo y con temas, abordando temas importantes, trascendentes, pues el cansancio se te alivia un poco. Sobre todo de aquí para allá fue toda una osadía. Volar durante prácticamente 23 horas no es nada fácil para el cuerpo. Ya terminas totalmente resentida y cuando te estás acostumbrando, ya tienes que retornar. Todavía el jet lag me está afectando, eso es normal y se requiere como una semana para tú otra vez estabilizarte. La primera noche no dormí nada, el segundo día dormí durante más de 12 horas y así hasta que el cuerpo empieza a regularse. No alcanzas el sueño hasta muy pasada la medianoche, pero muy Pero pasada, ya es una 2, ruta que tú 3. conoces porque China está cerca de Japón y tú has ido a Japón. Sí, pero eso es lo que te digo, que no importa que sea yo como que sea nadie, siempre le pasa a todo el que viaja bajo esas condiciones. El jet lag afecta, es algo que a cada individuo que tiene ya un horario, que su cuerpo está habituado a dormir, a trabajar durante un tiempo y después ya descansar, entonces de repente se te invierten las cosas, pues claro que tú lo resientes, que tú lo sientes. Eso es parte de. Pero me he encontrado aquí con muchas cosas, algunas lamentables, y yo lamento muchísimo esa muerte tanto de César Medina, como de Fernandito Rainieri. Dos personas que en dos mundos distintos, ¿no? Sirvieron desde distintos papeles, fungieron con distintos papeles, fallecieron el mismo día, el pasado jueves, y la verdad es que lamento muchísimo tanto el fallecimiento de Fernandito Rainieri, un hombre muy joven que dejó en la viudez a su esposa, en la orfandad a dos niños todavía muy pequeñitos, y un hombre muy próspero, muy productivo, que todo lo que tocaba definitivamente que lo hacía florecer. Era un empresario importantísimo, emprendedor, luchador y un ser humano extraordinario según todas las personas que lo conocen. De hecho, tengo familiares muy cercanos, así que la condolencia para la familia. Y ni hablar de César. Yo en un momento de mi vida pertenecía al equipo de César Medina y ha sido todo un dolor para esa familia. Me solidarizo con todos ellos, he hablado por lo menos con la mayoría, y creo que la pérdida de un ser humano, a pesar de que César se encontraba en un estado de salud bastante vulnerable porque padecía de cáncer, un cáncer muy invasivo, pues siempre uno guarda la esperanza de que esa persona mejore, de que el tratamiento que se le administra funcione, pero solamente papá Dios sabe por qué se lleva a las personas a destiempo, por qué las personas en un momento determinado dicen adiós, a veces de manera inesperada, otras un poco preparándose. Un discurso de Miguel Vargas Maldonado el día de la despedida de su gran amigo, no solamente su compañero de trabajo, sino su gran amigo durante tantos años, muy emotivas, y diciéndole adiós, o las de Oscar, su hijo Oscar, que también fueron bastante emotivas. En fin,
son lamentables siempre las partidas de seres humanos que de algún modo se hacen sentir en la vida. César fue un hombre muy polémico, que muchas veces no coincidía con una gran parte de la gente que le seguía, que lo leía o que lo veía a través de sus programas. Sin embargo, era una persona a la que todo el mundo le prestaba la atención por esa misma forma de ser. Era muy sagaz al momento de escribir, brillante con las letras, manejaba la pluma como pocos. Eso hay que reconocérselo a César. Y también ni hablar de sus programas, tenía su peculiaridad de hacer su programa de televisión, y cuando él estaba en televisión pues era un toque de queda, y eso hay que reconocérselo al profesional del nivel de César Medina. Sí, sí, jugó un papel estelar en la lo televisión jugó. dominicana. Sí. Nosotros la semana pasada ponderamos eso y al mismo tiempo lamentamos la actitud irreflexiva Sí. de algún... Pero un personaje como César Medina siempre despierta muchas pasiones positivas y también sí. negativas. Sí. Pero es lamentable que haya gente irreflexiva que caiga en ese tipo de bajeza. Sí. ¿Tú estabas hablando Sí, de qué, del clima sí. o qué? No, antes de entrar en materia, te iba a comentar, tú sabes que Irán, los pueblos cambian y la forma de pensar de los pueblos cada vez es más a tono con los nuevos tiempos que vivimos. Irán está siendo gobernada por una teocracia, es decir, por un gobierno religioso, de religiosos. Y hasta hace poco, en Irán era imposible el que una mujer pueda defender sus derechos como mujer. Y las nuevas generaciones, como allá le obligan a llevar el velo islámico puesto, las nuevas generaciones lo que hacen es que se lo ponen a mitad así de cabello, y cuando la policía la para, porque andan con el velo a mitad, y ella, no, es que la brisa me lo llevó y cosas así. Bueno, pues una mujer, el pasado viernes, en el metro de Irán, fue sin el velo islámico y se sentó ahí sin el velo islámico. Y un clérigo, cuando la vio, se paró y fue donde ella y le dijo por qué ella andaba sin el velo. Ella le respondió lo siguiente. Ella le dijo, ustedes han arruinado nuestro país. Ahora pretenden decirme lo que yo debo ponerme. A mí nadie me dice la ropa que voy a usar. Y contrario a lo que hubiese pasado algunos años atrás, la gente que estaba presente ahí empezó a aplaudir y a ovacionar a la mujer por ese temple con que enfrentó al clérigo. Y esto incluso impidió que la policía islámica fuera a donde la mujer, porque por eso hasta presa la llevan, por andar sin el velo, por el temple y esa decisión. Y es un hecho que se ha hecho viral en las redes, porque se dio igual que en Arabia Saudita. En Arabia Saudita las mujeres no podían manejar, y hubo un grupo de mujeres que decidieron ponerse a manejar, la bajaban de los vehículos, la llevaban presa, y cuando la soltaban volvían y se ponían a manejar, y iban a la principal plaza de Arabia Saudita y se ponían a dar vueltas y la llevaban presa hasta que el gobierno, Estados Unidos, una presión también de Estados Unidos, el gobierno de Arabia Saudita tuvo que decretar permitir a las mujeres manejar. Lo que indica que de esa forma los pueblos van trazando su propia pauta, su propia vida. Y eso está pasando ya en Irán. Bueno, yo te decía que hoy, 25 de septiembre, se cumple un año más y hay que recordarlo siempre, del derrocamiento del profesor Juan Bosch, luego del asesinato de Rafael Leonidas Trujillo, el sátrapa. Pues se instauró el primer gobierno democrático en la República Dominicana, elegido ¿a quién? Al profesor Juan Bosch por el Partido Revolucionario Dominicano, a quien él representaba. Y en esas elecciones de diciembre de 1962, Bosch gana las elecciones con
un 60%. Abrumadoramente gana las elecciones, asumiendo el cargo desde el 27 de febrero del año siguiente, 1963, y apenas dura en el cargo 7 meses. Ya para el día 25 de septiembre, un día como hoy de ese año 1963, sufre ese derrocamiento encabezado por un grupo de militares, hombres y sobre todo hombres y mujeres, Elías Wessing a la cabeza. En fin, un momento que hay que recordar porque ese hecho histórico cambió el curso de lo que es la vida democrática de la República Dominicana, del propio desarrollo de la nación, que pudo estar en un momento totalmente distinto al que vivimos ahora, de dejarse gobernar, porque así fue elegido por la mayoría de los dominicanos al profesor Juan Bosch, que había sido elegido por los próximos 4 años y que sin embargo muchas de sus promesas primero hechas al pueblo y luego de un programa de gobierno compartido con la nación dominicana no pudieron ser ejecutados como él lo soñaba, como él lo esperaba. Brindarle ese servicio al país, a la República, y sin embargo en esos 7 meses dio mucho de qué hablar el profesor Juan Bosch, empezando, ¿no?, emprendiendo una serie de acciones que iban a transformar definitivamente la vida de todos los dominicanos en lo social, en lo económico. La República Dominicana definitivamente que para el día de hoy fuera otra muy distinta. Pero esto cambió el curso de la historia, vuelvo a repetir, y siempre es bueno recordar que un día como hoy fue derrocado un gobierno que fue elegido democráticamente por todos los dominicanos, y de la manera tan abrumadora en que fue elegido, pues también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay que reflexionar al respecto de una fecha tan simbólica y que también todos los PLDistas siempre deben de recordar, porque aunque fue elegido por el Partido Revolucionario Dominicano en ese momento que todavía Bosch pertenecía a ese partido, que llegó al país luego del asesinato de Rafael Leónidas Trujillo con el propósito de servirle a su patria, y se metió, se involucró en todo lo posible, humanamente posible, todo ese don que la vida misma le había dado, toda esa acumulación de pensamientos adquiridos por Juan Bosch ya en el exterior, en su exilio, iban a ayudarlo, ¿no?, a él a hacer grandes aportes a este país, como de hecho lo hizo. Así que, Alexander, yo creo que es una fecha que por ahí debemos de iniciar la conversación del día de hoy, recordando ese derrocamiento del profesor Bosch hace ya 47 años. Así es. Y déjame... Más, ¿verdad? 63. Más. Sí. Más, mucho más. Ajá. Déjame decirte algo, Lindsay. Yo pienso que ese derrocamiento del profesor Bosch se debió a su profunda vocación democrática y a su fortaleza moral. Eran dos cosas muy chocantes en un momento político tan álgido como era ese. Don Juan tenía, como le llamaban aquí sus amigos, el profesor Bosch era un hombre de una fuerte vocación democrática, tan fuerte que ya en ese tiempo él entendía los derechos humanos, tenía los derechos humanos, los derechos que la población, que los individuos podían gozar. Una cosa que en ese momento no era permitido, pero además una fortaleza moral como una columna, a tal punto que el entonces jefe de la Fuerza Aérea fue donde él a plantearle la necesidad de comprar unos aviones y unas cosas, y él dijo, pero ¿y aviones para qué? No, pero que Haití, que si él dijo, pero es un pobre pueblo, pobre, que no tiene ni con qué comer, y vamos nosotros a comprar avión para cuidarnos de ellos. Esa fue la respuesta de Juan Bosch. O sea,
por un lado, su vocación democrática, digo, porque en ese momento de la Guerra Fría lo que estaba en vigencia era una política del garrote, era una política exterior fuerte, porque era en medio de la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ya estaba el ejemplo de Cuba, que Estados Unidos no quería que se repita aquí en América Latina. Y entonces vos tenías su propia, pero además tenía sus propias convicciones, pero además la estrategia de desarrollo nacional que él estaba implementando chocaba contra fuertes intereses económicos. Y además el sentido que le estaba dando a la educación dominicana chocaba contra la Iglesia Católica. Y todos esos factores fueron lo que provocaron el derrocamiento del profesor Juan Bosch. Por eso yo digo que a Bosch lo derrocaron por su profunda vocación democrática y por su fuerte honestidad a toda prueba. ¿Seguimos, Liz? 55 años hace ya del derrocamiento del profesor Sí, pues estamos Bosch. en el 18. 55 años. Bueno, por eso y muchísimas otras cosas más, por unos intereses terribles de un grupito que estaba ahí reinando y que definitivamente que no iba a permitir que sus intereses económicos de ningún modo pudieran ser afectados. Así que nosotros recordamos, es nuestro compromiso hacerlo, recordar esta fecha importante y simbólica para todos los dominicanos, ¿Y cómo que cambia el curso de la historia de la República Dominicana. Ese hecho histórico lo cambia. Y mira, otro punto interesante es de que hoy amanecemos con una huelga que afecta a una cantidad importante de dominicanos que no pueden desplazarse como debería de ser, como Dios manda, porque han encontrado todas las guaguas varadas. Y eso obedece a una serie de exigencias que hace el sector transporte. De hecho, hubo un sector que llegó a un acuerdo en Palacio, el caso de Fenatrado, pero tanto el grupo sindical que dirige Uvieres como otro más sí acudieron al llamado a huelga y se ha sentido bastante. De hecho, las autoridades han llamado a acuartelamiento. El plan Jurón, como le dicen, el plan Jurón, lo han puesto en marcha, acuartelados las Fuerzas Armadas, acuartelada todo el mundo, toda la militancia, todos los militares están acuartelados porque, bueno, al país hay que brindarle la seguridad necesaria. Hay que ver también que no haya excesos de ninguna de las partes. Yo creo que también ese sector tiene derecho a producir los paros que tenga que producir, pero hay que hacerlo respetando al ciudadano. Ahora bien, ¿quiénes son los afectados? Los hijos de Machepa, como siempre. Los afectados son aquellos que necesitan tomar ese autobús, tomar ese vehículo para llegar hasta su lugar de trabajo, hasta la universidad, hasta donde quiera que se quieran desplazar de manera libre y segura. Y es un compromiso del Estado garantizar el que esos ciudadanos se muevan y se desplacen de manera segura hacia cualquier parte que quieran ellos desplazarse. Cosa que no está ocurriendo en esos momentos debido a lo que ya le estamos explicando. El tema del combustible ha traído consecuencias de distintas naturalezas, porque también hemos sentido unos apagones bastante fuertes. Me he encontrado con el grito al cielo de parte de la gente, del común de la gente, de que hay apagones en el país está apagado y sobre todo los barrios lo están sintiendo terriblemente. Los pueblos, me llamó alguien de San Pedro de Macorís y me dijo que los apagones son de hasta 12 horas, que la luz llega entre 9 y 10 de la noche, ya le tienen horarios, en fin. Vienen tiempos difíciles si el precio de los combustibles se mantiene a los
niveles en que está el barril de petróleo, que ya supera los $80 el barril. Si a eso se agrega ya el precio exorbitante en que se encuentra el galón de gasolina en la República Dominicana, siendo República Dominicana uno de los países donde el galón de gasolina es uno de los más costosos del mundo, a Dios que nos agarre confesados, porque no sabemos a dónde va a parar esta situación, y pudiera esto de las huelgas ser el pan de cada día, de convertirse en algo muy cotidiano, debido precisamente a la crisis que se pudiera avecinar por ahí, debido a lo que ya les he explicado, unos precios del barril de petróleo que andan ya superando la barrera de los $80 el barril. Así que no son buenas noticias para la República Dominicana. Los presagios son muy malos. Los presagios son muy malos porque se entiende que el petróleo va a seguir subiendo. Es más, de acuerdo a algunos analistas, al mes de noviembre el petróleo pudiera remontar a los $100 el barril, y eso sería lamentable. Aparte de que la tasa del dólar ronda prácticamente el 50 por 1, que son los dos factores fundamentales que determinan el precio de los combustibles. Como el petróleo está subiendo, los combustibles van a seguir subiendo. Fenatrado había convocado un paro por 3 días. El viernes pasado yo dije que si Fenatrado estaba convocando, que si el lunes era feriado y Fenatrado estaba convocando un paro para martes, miércoles y jueves, entonces Fenatrado estaba paralizando el transporte de carga en el país por una semana completa. Y en ese entonces yo decía que eso de algún modo había que evitar que se produjera, porque eso iba a provocar un desabastecimiento en algunos sectores del país. Bueno, pues eso se superó. Pero como explica Lindsay, el señor Juan Ubiere, uno de los poderosos empresarios del transporte aquí en el país, un hombre que se quiere pintar como sindicalista, un hombre que tiene una fortuna superior a los 500 millones de pesos, que maneja una de las principales corporaciones del transporte en el país y quiere venderse como un sindicalista. Ni es sindicalista ni es un filántropo. El señor Juan Ubiere es un empresario que busca beneficio de su negocio, simple y llanamente. Y su único afán con esos paros es el maximizar sus ganancias. Entonces, el país está ante una disyuntiva. Estas pequeñas economías van a sufrir seriamente con el alza en los precios del petróleo. La semana pasada dije que esos apagones que estaban afectando a todo el país no tenían nada que ver con el rayo ese que cayó en una planta. Eso eran apagones financieros, porque el costo operativo de esas plantas se eleva. El gobierno tiene que buscar más dólares para cubrir la operación de esas plantas, y entonces, como hay una parte de los consumidores, de los usuarios de la energía eléctrica que no pagan el servicio, pues eso crea un déficit y el gobierno tiene que compensarlo dando apagones. En el caso del transporte, eso no es necesario, porque la sociedad paga por el servicio que recibe. Incluso cuando el petróleo remontó a los $149 el barril, fue que los precios de los pasajes llegaron a 25 pesos. Después el petróleo bajó y llegó a 30 o a 20 y pico el barril, y los empresarios del transporte, incluyendo al señor Juan Ubiere, se negaron a bajar los precios del transporte en la misma medida en que bajó el petróleo, y dejaron los precios de los pasajes, que de 10 pesos lo habían subido a 25. Y hoy, entonces, que el petróleo remonta a los $80, ellos pretenden aumentar los pasajes, porque eso no es más que un chantaje del señor Juan Ubiere para aumentar los pasajes. Cuando ellos se negaron a bajar los pasajes, cuando el petróleo bajó de $149 a 20 y pico, ellos dejaron los pasajes a 25 pesos. O sea, maximizaron sus ganancias. Ahora quieren volver a maximizar sus ganancias por esta vía. Bueno,
Eso es lo que hay, mi hijo, eso es lo que hay. Así Mira, decir que el presidente de la República, Danilo Medina, se encuentra en la ciudad de Nueva York. Hay mucha gente en la ciudad de Nueva York. Mucha También gente. el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, está desde la semana pasada en Nueva York y varios estados de los Estados Unidos haciendo esas visitas, esos encuentros entre miembros de su organización política y algunos grupos que nada tienen que ver con la organización política, pero que también se quieren reunir con el doctor Leonel Fernández. Ya Leonel ha dicho en varias oportunidades que él está haciendo esos encuentros con el propósito de escuchar a la gente y aprender de la gente, a escuchar al pueblo y aprender del pueblo. Y creo que es un ejercicio interesante. Los líderes políticos deben siempre mantenerse conectados con su pueblo. Nunca deben de dejar eso de lado. El líder que no anda conectado con la gente, cómo piensa la gente, qué cree la gente sobre los distintos temas, cuáles son las necesidades básicas que la gente expresa, que la gente siente. De la única manera que se puede saber es constatándolo por sí mismo, no que te lo vayan a contar un Juan de los Palotes, no, que usted mismo vaya y compruebe, porque quizás un tercero puede ver las cosas muy distintas a como usted la ve directamente. Por su condición como político, por su experiencia, por incluso la brillantez que usted pueda tener como profesional de la política. En fin, creo que es un ejercicio más que interesante el que está haciendo Leonel Fernández y que por alguna razón lo está haciendo. La razón fundamental y que yo entiendo es de que Leonel está haciendo ese ejercicio porque definitivamente que para las elecciones del 20 está ponderando ser candidato presidencial por su partido, por el Partido de la Liberación Dominicana. Y por otro lado, el presidente Danilo Medina, participando en la Asamblea General de la ONU, habla esta tarde. Habla esta tarde. No han dado a conocer la hora específica. No, pero estaremos al pendiente de la intervención del presidente Danilo Medina. Hay una cantidad enorme de jefes de Estado participando de esta Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York, ya les decía. Y el propósito siempre de estos encuentros es los intercambios, o de lo que más se les saca beneficio son a los intercambios bilaterales, esas reuniones bilaterales que se tienden a dar son importantísimas. Hay mucha expectativa con el presidente, o tiene el presidente Danilo Medina muchas expectativas. Él no es muy dado a viajar, sin embargo, según las informaciones que también tenemos, pronto va a ir hacia China, a la República Popular de China, va a estar visitándola para el próximo mes de octubre. Eso es casi ya. Se dijo sí que para finales de octubre. Todavía no se ha fecha. Especificado fecha tampoco, pero de seguro que ya la tiene. Primero se había hablado del mes de noviembre. De diciembre. Se había hablado también primero de diciembre, luego de noviembre, y ahora se adelanta a octubre. El canciller lo dijo, pero hay un deseo de que se produzca ese encuentro. Yo no sé qué hay detrás de ese encuentro, o qué es lo que se espera, cuáles son las expectativas que hay dentro de ese encuentro entre el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Se tiene pautada también una visita que va a hacer Xi Jinping a Panamá. Y lo que se entendía que para ese mes de diciembre, como Xi Jinping iba a estar en Panamá, ahí se iba a producir el encuentro con Danilo Medina también. Sin embargo, esto no va a ser así. Danilo va a ir en este próximo mes de octubre hacia China y se va a producir ese encuentro entre el presidente chino Xi Jinping y Danilo Medina. Vamos a ver si en esta ocasión ese encuentro se da, porque se han barajado varias fechas. Pero lo que se ha hecho con las fechas es adelantarlas. Algunas personas especulan incluso de que Danilo pudiera pedirle al presidente chino que le comprara la deuda externa que nosotros tenemos como nación.
Y algunos eso lo han criticado porque eso es ponernos como una camisa de fuerza para una sola nación donde estaríamos allí a las rodillas de lo que pida China. Pero esas son puras especulaciones, no es algo tan sencillo. Ya veremos ese encuentro, qué beneficios puede arrojar. China está en la mejor disposición de hacer grandes aportes en la región, de invertir en la región, pero también hay que recordar que China como nación lo que anda buscando también son beneficios de ellos como nación. Ahora, lo está haciendo desde una óptica, desde una perspectiva totalmente distinta a la forma en que regularmente tiende a actuar Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido terreno en la región durante los últimos años y eso definitivamente que China lo ha aprovechado. Esto le costará bastante a los Estados Unidos y si no apura el paso los Estados Unidos se va a dejar comer los caramelos de China, porque China es una realidad, es una verdadera realidad. Hay que ver en ese congreso en el que participé, en el congreso que tenía que ver con el encuentro sobre la paz, el Día Internacional de la Paz que se celebró este pasado 21 y donde estaban participando más de 50 países. El discurso de China es un discurso al que hay que prestarle atención. Es un discurso donde ellos están proponiendo que la única forma de alcanzar la paz es eliminando la pobreza. Y si a eso vamos, es un discurso muy bueno y que es fácil de vender y mucho más fácil de comprar. Eso quiere decir que China tiene una visión completamente distinta a la visión que por tantas décadas ha tenido Estados Unidos y que sigue sosteniendo hasta el momento. Mira, yo leí... Estos son pueblos de paz. La gente quiere tranquilidad, la gente quiere paz. Si a eso se le agrega ese estudio que ha presentado el BID de unas 400 páginas, un estudio bastante acabado del manejo de los recursos económicos en la región, donde se dice que en la región se está malgastando el dinero, que 220 mil millones de dólares pudieran ser aprovechados de mejor forma y que esto pudiera erradicar el tema de la pobreza en toda la región. Y sin embargo, el mal uso que se le da a esos recursos es lo que mantiene a América Latina sumida en estado de pobreza. No es falta de recursos, es lo mal usado que están esos recursos. Mal orientados. Mal orientados, cada nación los mal orienta, o sea, los dirige hacia sectores que no deben ser dirigidos o los maneja de una forma inadecuada. Eso no hace que esta parte del mundo despegue, busque, alcance ese proceso que debió de ser agotado hace ya mucho tiempo y que nosotros estemos ya en una economía, de una economía media a una economía desarrollada en casi todos los países de la región. Y lo traigo a colación el tema porque si China está proponiendo que de la única manera que se alcanza la verdadera paz en el mundo es erradicando la pobreza, pues hay que ver cómo están actuando estos países de la región y eso China también tendrá que mirarlo. Y yo creo que más que seguir destinando muchos recursos a la región, pudieran esto estarse tirando en un barril sin fondo. Yo creo que China también tiene que ayudar a repensar cómo esos recursos se utilizan y cómo los gobernantes usan esos recursos para mantenerse o en el poder o mantener sus supuestos liderazgos a base de un populismo rampante, terrible, que al final lo que hace es dañar a los pueblos. Y es evidente que quienes sufren las consecuencias son los hijos de Machepa. Vuelvo y caigo allí. Mira, quizá la gente no entiende eso cuando se dice que no es que no faltan recursos, es que se están mal orientando. Quizá la gente hasta no lo entiende porque la verdad es, cuando usted tiene recursos y usted está en su casa y usted tiene recursos, usted en vez de orientarlo
hacia el desarrollo de su familia, hacia el fortalecimiento, hacia la expansión de su familia, usted lo destina a cosas improductivas, eso va a llegar a que ese dinero en un momento se gaste y después usted se queda sin el dinero y sin el desarrollo, sin el progreso necesario que usted necesita. Bueno, pues eso también afecta a los países y es a lo que se refiere el INSEE y de ese estudio del BID, que dice que en América Latina y principalmente en el Caribe se están botando 220 mil millones de dólares porque no se están dirigiendo a los sectores que realmente impactan positivamente en la sociedad. Que eso es más que el 4% del PIB, mucho más sí, de sí. 4.4 aproximadamente. Sí, y te voy a poner un ejemplo. En estos días salió, y se lo mandé por WhatsApp a Anthony para que me ponga la imagen ahí, salió un anuncio del director del INVI. Él va a implementar un programa de hacerle los pisos de cemento a las viviendas donde el piso es de tierra. Y él publica un anuncio poniendo tantos requisitos para eso que quizás está inviable ese programa. Y yo digo, ese mismo programa una vez Félix Bautista lo hizo cuando estuvo en la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Y Félix Bautista iba, por ejemplo, a un barrio, qué sé yo, a un barrio como el Caliche de Cristo Rey. Y iban casa por casa, identificaban todas las que no tenían y agarraban pam y le hacían todo le ponían su piso. Le ponían su piso, le tiraban la tierra, le ponían su piso de cemento. Y problemas resueltos. Y eso, sin muchas cosas, sin mucho, usted tiene que tener más de 7 hijos, estar ahí en tal venir a registrarse con la cédula, qué sé yo qué. Óigame, pero de por Dios. Míralo ahí. Entonces, eso es un dispendio de recursos. Ese anuncio que está pagando, que está publicando el INVI, eso es un dispendio de recursos. Porque para usted hacer un programa de ese tipo, usted lo que tiene que identificar dónde están los problemas y punto. Y usted va y le desbarata el piso de tierra y se lo pone de cemento como se hizo una vez. Y eso impacta más. Así que al director del INVI, con programas de ese tipo no se hace campaña, se hace un trabajo a favor de la sociedad, un trabajo social. Y yo le sugiero, ese programa es bueno, es un programa... Y salió en los periódicos, los requisitos. No, en toda parte. Sí, bueno, pero que te digo que eso tiene un costo económico. Entonces lo que yo digo es que ese plan es importante, es bueno, favorece a la sociedad, a los sectores más vulnerables. Entonces, en vez de él publicar un anuncio, los segmentos donde va dirigido ese programa, no lee periódico, ni ve el Twitter, ni ve Facebook, ni nada de eso. No, porque tú sabes muy bien que no es para los dueños, los que tienen la casa sin piso. Es para llamar la atención, para el boom, para decir. Entonces no está dirigido a quien debe de estar dirigido. Por unas politiquerías, que eso es lo que nosotros siempre hemos criticado. Porque no es que no se sepa, es saberlo decir. Es saberlo decir, porque también con esto se juega muchísimo. Con el tema de que van a cambiar la bombilla de un barrio y con eso tienen que hacer toda una escena, todo un una parafernalia publicitaria. De por Dios, ese es el compromiso que tienen todos los que están sirviéndole desde los distintos cargos a esta nación. Y que nosotros se los remuneramos, le pagamos por esas posiciones y que a veces no son justificados esos salarios, lamentablemente. Entonces, yo le sugiero al director del INVI que lo haga así, que vaya, por ejemplo, al sector El Caliche de Cristo Rey y vayan casa por casa, es más, que hagan una asamblea comunitaria ahí del sector El Caliche. ¿Cuáles son las casas que están sin piso? Que vayan a los Praditos, que vayan a esos sitios y van a encontrar
100 veces más gente con ese problema que publicando eso de que en los periódicos y en Twitter. No solamente es que encuentren el problema y lo identifiquen, sino que simple y llanamente todos esos requisitos, porque ¿cuántos requisitos más? El único requisito que usted tiene que tener es que tiene el piso de tierra y punto. ¿Cuál otro? ¿Qué se le puede exigir? ¿Qué más se le puede exigir? ¿O qué es lo que hay detrás de todo eso? Porque por ahí andan muchísimas informaciones de gentes que se dicen cosas, de ministerios, de direcciones, que empleando gente a troche y moche, como dicen, sin razón de ser, sin razón aparente de ser. Pero yo estoy de acuerdo con ese programa, y ese es un programa tan necesario. Sí, hombre, que ya no debería ni de existir, pero que cambie la forma. Que ya eso pero que cambie la forma. había sido superado. Porque la vez que eso se hizo, que creo que fue en el primer gobierno de Leonel, creo que fue en el gobierno... Eso se ha hecho en todos los gobiernos. No, pero creo que fue... En el gobierno de Leonel empezó de manera bastante organizada. Pero eso fue así que lo hicieron. Iban a un barrio, identificaban todas las casas y machete, por ahí mismo. Por ahí mismo se hizo. Y así es que eso funciona. Eso de que con Twitter, el Facebook, esa pendeja, eso no funciona, porque el segmento donde va ese programa, esa gente ni ve televisión, porque no tienen, a veces ni energía eléctrica tienen, no tienen televisión. ¿Tú no ves que tienen el piso de tierra? Yo fui a un barrio allí en Barahona. Yo fui una vez a Barahona y había que arreglarme una cosa, un barrio, a mi carro. Y el mecánico que tenía que hacer se lo vivía por allá, por la falda de la loma. Yo fui con el hermano mío por allá arriba. Y la sorpresa que yo me llevé cuando yo fui por ahí, las casas todas le habían hecho los contenes y los pisos se lo habían hecho de cemento. Una casa que están por allá, por la falda de la loma. Eso es así que se resuelve, yendo y resolviéndole a la gente ahí. Pero eso de que está publicando y de que vengan a hacer una solicitud y que traigan su cédula. Se me parece tanto al plan el famoso plan, el famosísimo plan, donde iban a inscribirse no sé cuánto haitianos que para regularizar y que bla, bla, bla. Se gastaron miles de millones de pesos para regular 5,000 haitianos. Y total se convirtió en un fracaso. Y los haitianos los haitianos andan por ahí deambulando y andan por todas partes, invadiendo la República Dominicana, porque no ha habido ni siquiera un control medianamente aceptable. No, eso es un entre-todo. Esa frontera está ahí abierta y por ahí entra cualquier tipo de cosa, porque no es solamente un tema de trata humana, eso no es solamente que entran y salen haitianos sin ningún tipo de criterio, sino que por ahí entra de todo por esa frontera. ¿Y quién no lo sabe? Todo el mundo sabe lo que pasa en la frontera de nuestra República Dominicana, tanto en la parte sur como en la parte norte del país. Todo el mundo lo sabe y son secretos a voces que lo sabe el pueblo entero. Aquí no hay un rincón de la República Dominicana donde no haya un grupo importante de haitianos ya viviendo, hasta formando barrios, como se han formado en distintas partes del país. Los barrios de aquí de la capital regularmente tienen un sector donde solamente ahí entran y salen haitianos. Y hay de aquel dominicano que ose de entrar a ese lugar, porque lo matan, porque no sale bien, no sale con sus dos pies. Entonces, esa es la realidad nuestra aquí en la República Dominicana respecto a ese tema. ¿Y cómo empezó? Se empezó a regularizar y que le exigían que llevaran no sé tal o cual papel. Después hasta con un pedazo de papel de colmado usted ya podía regularizar. El hecho es que se invirtió tiempo, dinero, se puso esta sociedad de relajo, se le anunciaron por esos mismos medios, por Twitter, por Facebook, por los periódicos tradicionales, espacios pagados carísimos. Todo eso se hizo en este país, a la luz del día. Todo el mundo lo vio. Unas filas que llegaban de aquí a Roma, unas filas que además afectaban
a los barrios, a los sectores donde estaba ese lugar allí destinado, como es el caso de Gascue, por ejemplo, donde salieron varias familias a quejarse de que los haitianos se defecaban ahí en las aceras, que tiraban enciendo basuras y todo, burlándose de este pueblo. Y las autoridades, bien, gracias. Las autoridades no hacían absolutamente nada. Al final, después de invertirse miles de millones de pesos, y donde incluso se le daba gratuitamente lo que no hizo el gobierno haitiano, cada documento y cada cosa, y se le entregaba toda esa regularización, toda esa... y sin embargo el gobierno haitiano no, le cobraba por cada documento que un haitiano iba a solicitar allí. No solo eso, sino que acuérdate todo eso pasó. Que hubo una Entonces masa. No me sorprende nada esto de poner ahora piso de cemento y que haya toda esta parafernaria para poner un bendito piso de cemento donde el único criterio que debe de primar es que usted sea pobre y que tenga su piso de tierra. Claro. Más nada, más nada. Como se ha hecho, porque así es más eficiente y es un programa que uno saluda y que es bueno, sí. pero que aterrice al director que aterrice, que deje de estar publicando tanto y al final que no haga nada. Sí, mira, ¿qué te iba a decir? No sé si viste en las redes sociales un motín que 5 personas le hicieron a Miguel Vargas en Nueva York. Y eran 5 y las imágenes se han pasado por muchísimas cosas. Y esas personas... Todos los ciudadanos tienen derecho a protestar y a vocear cosas y a decir cosas, porque eso es parte de los derechos democráticos en cualquier sociedad del mundo. A mí eso me parece, o sea, que le hagan un piquete a este gobierno, al que viene, al pasado, al otro, a cualquier gobierno, porque eso es propio de la democracia, eso es lógico. Y eso se justifica en todos los países democráticos del mundo. Pero ellos, por un lado, voceaban: somos nacionalistas, no racistas, y criticaban la cuestión de los el éxodo más bien de haitianos hacia el país. Pero ellos también incurrían en insultos personales al canciller de la República. A mí eso me pareció impropio y poco civilizado, porque independientemente de que usted esté o no de acuerdo con el canciller de la República, con Miguel Vargas, él primero es una persona, Miguel Vargas es un hombre muy decente en su trato con las personas. Y además, él está haciendo una obra, un trabajo formidable al frente de la Cancillería de la República. Entonces, que usted esté o no de acuerdo con él, eso es un asunto, pero que usted tenga su posición, sus críticas a la forma como el gobierno está manejando el éxodo de haitianos hacia el país, eso es otra cosa. Pero incurrir en insultos personales, eso les resta a la labor que usted, a la exigencia, a la petición, al reclamo que usted está haciendo. El que usted incurra en esos insultos personales que empezaron a vocearle al canciller de la República. De todos modos, Lindsay tiene su posición, yo tengo mi posición sobre eso del éxodo haitiano. Aquí la sociedad dominicana, prácticamente todos tenemos una sola posición y es de crítica a la forma como eso se ha manejado durante mucho tiempo. Sin embargo, eso no nos da razón a ninguno de nosotros a incurrir en insultos personales. Bueno, mira, hay que entender que la sociedad dominicana o el dominicano, no importa dónde se encuentre, se siente indignada. Así es. Indignada con la manera en que el gobierno, pero no voy a hablar de Miguel Vargas porque el que menos tiene que ver en todo esto es Miguel Vargas. Lo que pasa es que Miguel fue el único que se atrevió a caminar por varias cuadras de Nueva York hasta llegar a, creo que iba justamente para la sede de la ONU, o no sé, iba a algún lugar a encontrarse con alguien, alguna reunión, y caminó varias cuadras. Como es común que se haga, la gente... ¿Quién no añora caminar en las aceras de cualquier ciudad? Y sobre todo la ciudad de Nueva York, que es tan rico caminar en ella? Y él lo hizo. Lo que él menos se imaginaba era que se iba a encontrar con este cuadro. O sea, en él se pudieron volcar todas esas desilusiones, esos dolores,
ese dolor terrible que sienten muchos dominicanos con las autoridades, con nuestras autoridades. Y en él vieron ese símbolo de poder, del poder que se está en este momento, él forma parte, y en él volcaron todo ese dolor, toda esa rabia, que ciertamente tú dices que llegaron incluso a referirse a improperios personales y todo aquello, y eso no debe de ser. Claro que no, yo nunca voy a estar de acuerdo con esas cosas. Yo creo que la parte personal, ya hablar de que eso fue una señora ahí de manera independiente que dijo, ojalá y te mueras de cáncer y no sé qué cosa. Pero eso es parte del dolor, de la indignación que siente todo un pueblo por la manera tan terrible, irresponsable que se ha manejado el tema migratorio en la República Dominicana. Con muchos engaños, el pueblo se siente engañado porque justamente la implementación de ese plan de regularización de extranjeros en la República Dominicana, eso fue un fiasco, eso fue una burla al pueblo dominicano donde se gastó mucho dinero y no se hizo nada. Es una burla cada vez que entran miles de haitianos diariamente a este país y el gobierno no dice nada. Es una burla para los dominicanos cada vez que nos encontramos en cada esquina, en cada rincón, en cada barrio, en cada municipio, en cada pueblo, una cantidad enorme de haitianos que viven en estado de desregularización. Ellos no tienen documentos, ellos no tienen nada. Es una burla para el país el que miles de haitianos entren a la República Dominicana y le roben los empleos a los dominicanos. Es una burla para los dominicanos el que nuestras salas de hospitales, la mayoría de las camas estén ocupadas por haitianos, ya sea por parturientas. No quiere decir que nosotros no seamos solidarios, no, ese no es el tema. Es que descuidemos las necesidades nuestras para atender las de otro, porque al fin y al cabo no se hace ni una cosa ni la otra. Y el compromiso que tiene este gobierno es primero con su pueblo, primero con su gente. Y si sobra algo, entonces compartirlo con el vecino. Pero no es responsabilidad de la República Dominicana, directa no la es, el suministrarle a ese otro pueblo de una serie de necesidades como salud, educación, trabajo, transporte, etcétera, como son de los servicios que utilizan a diario esos haitianos, en detrimento del bienestar común de los dominicanos. Eso es lo que la gente le molesta. Eso no tiene que ver con un tema racial, ni que somos xenófobos, ni mucho menos. Esto es un pueblo de mulatos. Aquí todos tenemos el negro detrás de la oreja, como dicen popularmente. No es un tema de esa índole. Es simple y llanamente de unos intereses ya personales particulares que toca a la mayoría de los dominicanos, que afecta. ¿A quiénes benefician esta desregularización? ¿A quiénes que benefician? Porque no es a la mayoría de los dominicanos. ¿Y con qué propósito se hace esto? ¿Por qué se le está dando unos beneficios un tanto extraños a los haitianos en detrimento de los que se le deben de dar a los dominicanos? Entonces, cuando ya se llega a ese nivel de ese tipo de comparación, claro que se despierta una indignación, una molestia terrible de parte de una cantidad importante de dominicanos, estemos nosotros aquí en el país o fuera del país. Porque fíjate que esa manifestación, o cuando vieron a Miguel y agarraron la bandera y que decían, no somos racistas, somos nacionalistas, lo dicen con dolor, lo dicen incluso sintiendo impotencia de lo que está pasando en nuestra sociedad dominicana. Y eso hay que entenderlo también. Y yo estoy segura que el propio Miguel Vargas habrá entendido la razón por la cual esa gente se sentía indignada. Y por eso tú viste que él actuó tranquilamente. Sí, pero mira... Porque además él no es el culpable de eso. Él no es quien maneja las políticas migratorias en este país. No es el canciller de la República quien lo hace. Es el de Interior y Policía. Pero mira, y pienso que incluso la comunidad internacional
es injusta. Y el Ministerio de la Presidencia, porque ese es. Bueno, lo puso el presidente de la República, no me lo estoy inventando yo. Sí, de hecho Montalvo tuvo más influencia en ese ámbito que... Pero no, porque el ministro era una cosa ahí puesta. Mira, el ministro del Interior. Pero yo pienso que la comunidad internacional incluso es hasta injusta con la República Dominicana. Y digo que la comunidad internacional es hasta injusta, y ojalá el presidente esta tarde aborde el tema y con la beligerancia, diría yo, que es necesario, porque pienso que la comunidad internacional es injusta con la República. Pero es que ya la comunidad internacional en nada tiene que ver con los asuntos internos del país, Alexander. Es que simple y llanamente un gobernante tiene simple y llanamente que asumir el rol que le corresponde como primer mandatario. Eso no tiene que ver con que Juan de los Palotes de España o de Francia o de cualquier país del mundo esté en desacuerdo. Bueno, usted podrá estar en desacuerdo con muchísimas cosas de muchísimos países, pero usted no tiene calidad para intervenir en las decisiones internas de cada país. Eso lo tiene que hacer cada presidente. Pero si tú te pones a decir que, si te montas en el burro, qué abusador eres, y si te bajas del burro, mira qué estúpido eres. O sea, no, usted simple y llanamente hace lo que tiene que hacer y punto. Usted hace lo que este pueblo, usted hizo un compromiso con este pueblo dominicano, de defender este pueblo, de trabajar para este pueblo, y es para los dominicanos, no es para los franceses, ni para los haitianos, ni para los cubanos, no, es para los dominicanos, ¿entiendes? O sea, no tiene que ver con que haya, y de hecho, hace mucho que la comunidad internacional está con un nivel mucho más bajo, con un perfil mucho más bajo. Es más, yo dudo que cualquier discurso que Danilo quiera hacer en ese sentido va a tener algún tipo de repercusión o le va a encantar al pueblo. ¿Por qué? Porque ya Danilo dio un discurso, ¿te acuerdas tú? Creo que fue en Cuba que lo dio. En La Habana, Cuba, sí. Y eso de algún modo inyectó algún tipo de esperanza en el pueblo dominicano, la cual luego se esfumó. Se diluyó a sí mismo. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno fue el que se encargó de diluir esas esperanzas que en ese discurso sembró Danilo Medina. Entonces, ¿qué está pensando la gente? ¿O cómo piensa la gente? Bueno, de que el gobierno dice una cosa y hace otra. Y eso es perder credibilidad. Eso es lo que se llama, en buen dominicano, cuando ya la gente no cree en usted. Óyeme, eso es lo peor que hay. Y este gobierno se ha ganado la desconfianza del pueblo dominicano en varios aspectos. Uno de ellos, muy específicamente, el tema migratorio, donde se le ha prometido al pueblo dominicano una serie de compromisos que supuestamente se han hecho desde el gobierno y que los resultados han sido cero. Sí, pero yo digo que la comunidad internacional es injusta con la República Dominicana, porque la República Dominicana ha tenido que cargar con el problema haitiano. Aquí vive más de 1 millón, a pesar de que hay 2 supuestas encuestas que dicen que aquí nada más hay 400,000 y pico de haitianos. Aquí vive más de 1 millón de haitianos. Mucho más, aquí viven 3 millones de haitianos. Claro, porque el millón me tienen con el millón desde que yo tenía 5 años de edad. Aquí... Y ha llovido mucho de allá aquí para los acá. hospitales, usted habla con las personas que trabajan o que de algún modo van a hospitales y esas personas le pueden decir a usted cómo es que los hospitales reciben a los nacionales haitianos. Pero usted va a la frontera y usted se encuentra que en cada paso hay unos grupitos de 5 y de 6, porque siempre están en grupitos. Pero usted aquí va a las obras de construcción y ya usted no ve a los dominicanos. Usted va aquí a los campos agrícolas y ya usted tampoco haya dominicanos. O sea, la República Dominicana está prácticamente manteniendo al pueblo de Haití. Sin embargo, hay sectores en la comunidad internacional que mantienen una crítica y una persecución tenaz en contra. Lógicamente, hay un aspecto que tú tienes razón y es la actual administración. Lo único positivo que yo le veo a la administración de Donald Trump es que esa presión que había sobre la República Dominicana con el tema del éxodo haitiano hacia el país
ha bajado en los últimos, en este año y pico que tiene Donald Trump. Por supuesto. Eso Esa ha bajado a los niveles más bajos. Esa presión ha bajado ciertamente. Pero la República Dominicana no está en capacidad de soportar esa situación. Y ciertamente se trata del segundo socio, y por eso los gobiernos, como tú dices, son un poco permisivos con este tema de los haitianos, porque son nuestro segundo socio comercial. Pero está lacerando las estructuras de esta sociedad. Hasta la familia se está lacerando con este problema, que de algún modo las autoridades en algún momento de este país tendrán que asumir. Nos vamos a una pausa. Sí, vamos a la pausa y retornamos en unos instantes. Hoy no tenemos invitado porque Mariela anda de vacaciones.